Bienvenidos a Let's Talk, el podcast del Gimnasio Los Caobos. El día de hoy venimos con un tema que me parece hermoso y que nos va a dar muchas luces a las mamás del colegio de cómo estamos viviendo nuestra maternidad, y es maternidad más humana. Entonces, hoy estoy con dos personas maravillosas que les quiero presentar. Entonces, bueno, yo soy Laura Escobar, soy psicóloga de Elementary The Middle y trabajo acá en el colegio y tengo mi consulta también privada. Además, soy mamá de un joven de 18 años, entonces creo que es un momento muy bonito para contarles un poco de mi experiencia y que podamos conversar en torno a la maternidad. También quiero presentarles a Antonio Opegui. Anto. Hola, yo soy Antonio Pegui, como dice Lau, yo soy psicóloga de la Javeriana, trabajo aquí en Los Caobos con la sección de prekinder a tercero. Me encanta estar en este podcast porque realmente yo quiero ser mamá, pero tengo muchas dudas, tengo muchas preguntas, muchas angustias, que creo que hoy las vamos a hablar, las vamos a charlar, porque sé que así como yo, muchas mujeres también estamos de pronto con estas dudas, con estas preguntas. Al igual que Lau, hago consulta externa, también he visto muchos procesos con madres, con padres, entonces digamos que también este podcast me parece genial para esas situaciones que ha abordado también afuera. Bueno, y tenemos a Tati, nuestra invitada especial. Tati, cuéntanos quién eres, por qué estás acá. Bueno, gracias por abrir este espacio para que hablemos de maternidad y pues que hablemos nosotras tres en momentos muy diferentes, me parece divino. Yo soy mamá de Caos, soy mamá de un niño de 6 años, de Little Koalas. Soy psicóloga, trabajo con consulta 1 a 1, trabajo especialmente con mujeres. Tengo una marca en la que hablo de bienestar emocional, tengo un podcast donde doy herramientas también como para habitar el día a día desde un lugar más consciente. Y estoy acá porque me parece divino el tema. Es como de los temas que más me apasiona hablar, la maternidad humana. Bueno, y hoy venimos a hablar de la maternidad, pero no de una maternidad ideal, ¿sí? Venimos a hablar de una maternidad más consciente, ¿sí? Una maternidad más humana y una maternidad desde la compasión en ese proceso. Entonces, pues vamos a ir hablando y comentando situaciones que podemos vivir en el día a día y queremos que las mamás se vayan identificando un poco con esto que les vamos contando. ¿Listo? Entonces, Tati, pues primero volverte a dar las gracias por estar acá. Empecemos por esas frases que como mamá nos decimos todo el tiempo, ¿sí? Esas frases en donde nos damos palo, pero además esas frases que no decimos, que nos guardamos. Entonces, por ejemplo, esas frases en donde hay días que decimos, hoy no quiero ser mamá, o hoy quiero estar sola, o quiero desaparecer, ¿sí? Eso lo vemos mucho en consulta. Cuéntanos un poco de eso, de esas frases que tú de pronto oyes en el día a día. Yo creo que lo primero es entender y recordar que la maternidad está muy, muy romantizada, ¿no? Tenemos esta idea como de, tuve a mi bebé y todo fue divino y todo fue perfecto. Y acá estamos hablando de maternidad humana o de maternidad real, como lo decíamos. Entonces tampoco queremos romantizar la maternidad y pensar que siempre tiene que ser perfecto, y las frases van muy alineadas con esto muchas veces, ¿no? La frase va con esta idea que yo tenía de la maternidad o esta expectativa que yo tenía de todo tenía que salir divino y no pude lactar, ¿no? Entonces soy una mala mamá porque no lacté. O de repente hay un día que me siento tan cansada que no quiero maternar ese día, y es como, es humano que de pronto ese día no quiera maternar. Entonces yo creo que esas frases al final nos hablan de culpa, nos hablan de expectativas, nos hablan de estas ideas sociales que vemos en redes, que vemos por todas partes, y aquí queremos aterrizarlas, ¿no? Aquí queremos aterrizarlas, y lo primero que yo pondría sobre la mesa es: la maternidad real es una maternidad humana en la que las emociones no tienen por qué competir, ¿sí? Yo puedo amar profundamente a mi hijo, pero al mismo tiempo puedo sentirme cansada, sentirme frustrada, sentirme triste, ¿no? Porque a veces las cosas no salían como yo quiero. Y yo creo que si algo pasa en la maternidad es que hay que abrir y empezar a dar permiso para tener estas conversaciones, ¿no? Porque
todas las mamás tienen estos pensamientos, pero es como, ay, soy una mala mamá si lo digo en voz alta. Entonces nos callamos y nos silenciamos todo eso que está dentro, cuando de repente la mamá que tengo al lado está sintiendo lo mismo. No, la mamá que está sintiendo al lado también dice como, yo tampoco quiero maternar hoy, o yo también estoy frustrada, o yo también siento rabia, o yo también tengo miedo, ¿no? Como que la maternidad y el miedo van así pegaditos, pegaditos de la mano y no se habla, ¿sí? No se habla. Yo escucho muchas frases como de no soy buena mamá, ¿sí? O no estoy haciendo lo suficiente. Y desde ahí ya empezamos a tejer una relación con la maternidad de mucho dolor también, ¿no? De mucha culpa, de darnos muy duro, cuando ya la maternidad de por sí es suficientemente duro como para que estemos nosotras encima. Ok. Tati, tú nombrabas ahorita la emoción de la culpa y otras emociones más. Quería preguntarte como qué se puede hacer con esa culpa, precisamente, qué se puede hacer con esas emociones cuando ya está esa constante voz de pronto crítica en estas madres. Sí, o sea, eso es una ventana gigante en la que podríamos quedarnos todo un episodio del podcast hablando, porque pues de dónde viene la culpa también, ¿no? Total. Pero tratemos como de resumirlo para este espacio que tenemos. La culpa muchas veces tiene que ver con eso que yo pensaba que iba a pasar y no está pasando, o eso que la sociedad me está diciendo que tiene que pasar y no está pasando, ¿no? Entonces, yo siempre la culpa la pongo como una tensión entre lo real y lo que mi mente me dice que debería estar pasando. Entonces, esto es lo real, pero mi mente me dice que yo debería estar haciendo algo diferente por lo que he escuchado, por lo que me han dicho, por lo que aprendí de niña, ¿no? Acá digamos que se abre una ventana que si tenemos tiempo lo hablamos, pero es como muchas veces esta culpa también viene de estas autoexigencias que venían detrás. Entonces, claro, llega la maternidad y nos arrastra y nos trae como toda esa arena, todas esas cosas que estaban ahí reprimidas y se pone sobre la mesa y la culpa es una de esas, ¿sí? Yo soy partidaria de que con las emociones no nos peleamos con ninguna, pero que si hacemos, veo la culpa, ¿sí? Veo la culpa y tengo dos opciones con esa culpa. Entender que de pronto la culpa es desde un lugar muy autoexigente, muy duro conmigo y ahí aprender a ser autocompasiva conmigo. Esto es súper importante porque la maternidad requiere compasión, requiere que yo me pueda mirar en ternura, me pueda mirar en amor, en humanidad, en abrazarme y decir, hoy hice lo mejor que pude, ¿sí? Hoy hice lo que humanamente pude hacer. Y por otro lado, hay otra cosa de la culpa y es cuando la culpa se convierte en una invitación. Una invitación a, de pronto esto tengo que ajustarlo, ¿no? Si me empiezo a dar cuenta que, no sé, cada que mi hijo bota el yogur al piso, yo grito y me enloquezco y me cuesta regularme, bueno, y me siento culpable después, ahí puede haber una invitación, ¿no? A cómo aprendo a regularme. Pero si me siento culpable todo el tiempo, ahí hay una invitación divina a cómo aprendes a ser más humana, cómo aprendes a ser más compasiva contigo y a soltar esa idea y esa expectativa que tenemos de perfección. ¿Sí? Yo creo que eso va muy unido, Tati, a ese diálogo interno, a esa voz interna que tenemos las mujeres y las mamás, en donde es muy dura esa voz, ¿sí? Y dejamos de lado esa compasión que me parece que es fundamental para entender en la maternidad. Y me encanta algo que tú decías y es cómo mostrarme yo a mi hijo como soy, ¿sí? Darme esos permisos. Yo, pues, como les decía, tengo un hijo de 18 años y a veces él me ve ya, ¿no? Y me dice, ma, ¿qué te pasa hoy? Sí, él ya nos lee, él ya me lee. Y desde chiquitos lo leen a uno. Entonces, es un momento tan bonito para hablar con nuestros hijos, para mostrarles quiénes somos. Entonces, si nos cuentas un poquito desde ese manejo emocional, de ese rol que tienen las emociones tan fuerte en nuestras vidas, de cómo podemos unir esa parte de maternidad con la emoción y mostrarnos quiénes somos. Sí, yo lo diría como en varias cosas. Lo primero es entender que la maternidad nos obliga a conocernos, ¿no? La maternidad, o a reconocernos nuevamente. En la maternidad cambiamos un montón y cuando llega la maternidad necesitamos detenernos a decir quién soy en este momento, qué estoy viendo en mí, qué estoy aprendiendo,
Porque también algo que pasa es que la maternidad despierta muchas memorias inconscientes que estaban ahí. De ahí viene todo lo del diálogo interior también, ¿no? Es, de repente nunca me había dado cuenta cómo me trataba. De repente nunca me había dado cuenta que soy súper dura conmigo, soy súper crítica, soy súper perfeccionista. Y la maternidad me pone esto sobre la mesa y me dice, bueno, de pronto es el momento para mirarlo. Entonces, lo primero es yo tengo que reconocerme como humana. Yo tengo que mirar hacia adentro, yo tengo que reconocer mis emociones, porque ¿cómo permito que mi hijo me vea humana o me vea conectar con mis emociones si yo ni siquiera lo estoy haciendo? Entonces esto digamos que más que para ponernos una exigencia de no, entonces ahora aparte de ser mamá tengo que conocerme. Sí, No, es simplemente reconócete humana, ¿no? Yo creo que partamos de ahí, es como, esto es si eres o no eres mamá, es importante como aprender a habitar nuestra humanidad y nuestras emociones. Y ya una vez yo aprendo eso, ahí le puedo mostrar a mi hijo o a mi hija. Yo hago mucho énfasis en, deja que tu hijo te vea ser. Básicamente es eso, ¿no? Como que construimos este personaje de mamá perfecta, que todo lo logra, la lonchera divina, el niño sale divino, uno sale pues como puede salir, ¿no? Pero es como todo así súper ordenado, ojalá la casa perfecta. ¿Y en qué momento el niño tiene un espacio para ver y decir, ah, mi mamá se cansa, mi mamá se pone triste, mi mamá se pone molesta? Los niños aprenden no por lo que les contamos, sino por lo que ven. Entonces, cuando mi hijo me ve a mí llorar y me ve transitar esa emoción, se da cuenta que está permitido, se da cuenta que es válido, se da cuenta que en esta casa se permite el llanto. Sí, en esta casa se permite la tristeza, en esta casa también se permite la rabia y la rabia tiene unos pasos, por ejemplo, ¿no? Claro, de pronto no es estoy golpeando a la pared de un lado al otro, pero es como estoy brava y te puedo decir, ¿no? Yo a mi hijo le digo, Tincho, mamá está muy molesta, mamá necesita 2 segundos para respirar. Tú te vas a sentar allá, yo me voy a sentar acá, tú respiras, yo respiro y cuando estemos más calmados volvemos a empezar. Y esto podemos transitarlo juntos, ¿no? Como si yo puedo ser humana, le estoy dando permiso al otro de ser humano también. Si yo tengo una amiga que es mamá y me vi a mí ser una mamá humana, de alguna forma te estoy abriendo la puerta, ¿no? Si yo me siento contigo y te digo, uff, qué duro es ser mamá, ¿no? De pronto tú vas a decir, ay, sí, es verdad y nunca lo había hablado con nadie. Entonces también recordar y entender que la vulnerabilidad conecta, ¿no? Como que a veces nos olvidamos que realmente lo que más conecta es la vulnerabilidad, el poder ser honestos, el poder ser sinceros, que eso no opaca todo lo lindo que tiene la maternidad. Yo digo, o sea, yo amo ser mamá, o sea, me irrito cada que veo a mi hijo, pero también entiendo que no es romántico, no es sí, nada no, romántico. total. Anto, ¿tú cómo lo ves desde tu momento de vida, desde cómo estás ahorita? Sí, justamente Tati, yo quería hacerte una pregunta puntual y es, bueno, digamos que yo como mujer me exijo mucho en el sentido como de mis rutinas, por ejemplo, cumplo como con muchas actividades, no solamente laborales, sino también por fuera. Y una pregunta que me ha surgido mucho últimamente es, ¿qué va a pasar en ese momento en el que yo, digamos, tome la decisión de ser mamá y mi vida empiece como a cambiar y a transformarse? ¿Sí? O sea, realmente va a poder seguir con esa rutina y esa vida que tengo porque además no quisiera soltarla porque de por sí ya ahorita me cuesta soltarla, como más o menos qué crees tú que pueda pasar o más o menos como qué recomendarías tú. Ay, llanto. Yo creo que es de las preguntas que más me gusta a mí responder porque la maternidad implica morir, sí o sí, o sea, no tenemos de otra, ¿no? La maternidad implica que todo nuestro ser cambie. Yo no puedo pretender ser mamá y hacer como si no hubiera sido mamá. Y yo lo veo un montón en consultas, hay un afán muy grande en soy mamá, pero que no se me note, ¿no? Soy mamá, pero estoy perfecta y me veo perfecta y mi rutina perfecta y todo perfecto. Y es como, sé mamá y deja que se note, ¿no? Deja que todo se desorganice, porque si lo miramos a nivel cerebral, si lo miramos a nivel de psique, te vas a desorganizar por dentro, ¿sí? No, es que no hay manera que no pase, o sea, hormonalmente pasan un montón de cosas, emocionalmente pasan un montón de cosas. Entonces la maternidad sí o sí, yo siento que pasa como un tsunami, ¿no? Como que arrasa y destruye y desorganiza todo y es, bueno, voy a volver a organizar, ¿no? Voy a volver a ordenar. Entonces,
esto es para las que aún no son mamá, pero también para las que somos mamá y hemos batallado con esto de las rutinas, es entender que tenemos que rendirnos, ¿no? A mí no se me olvida cuando fui mamá, me decía una psicóloga, me decía, entre más rápido te rindas al caos de la maternidad, mejor te va a ir. Y fue como, sí. No, porque yo me resistía al desorden, por ejemplo. No era como, no, mi casa estaba con pañales por un lado, con esto por lo otro. Y es, entre más rápido me rindo, más placentera termina siendo la maternidad, ¿no? Con menos exigencias. Entonces es entender que la maternidad es un proceso muy, muy transformador. Susana Carmona dice una frase que a mí me encanta y es que yo no puedo pedirle a la madre que sea igual a como era antes de ser madre, así como no puedo pedirle a un adolescente que vuelva a ser niño, ¿no? Es como sí o sí es un proceso transformador y es al final cómo me permito entregarme a él. Y aquí se abre una ventanita y es, la maternidad me implica reconocerme, reconstruirme, reencontrarme y desde este lugar reconstruir como nuevas rutinas, nuevas maneras de habitar la vida, que ya van como así ligaditas con nuestro hijo o con nuestros hijos si tenemos más de uno, ¿sí? Es como me fusiono con este niño que está ahí o con esta niña que está ahí y desde ahí tejo unas nuevas necesidades que tengo, unos nuevos deseos que tengo, pero desde el volver a conocerme, desde el saber que necesito, casi que volver a empezar de cero y empezar a priorizar. No, yo ahorita puedo tener 2 horas para meditar con la maternidad, no solo no las va a tener, sino que no voy a querer posiblemente, ¿sí? O sea, voy a tener otras necesidades y es válido como romper todo y decir, bueno, voy a construir nuevamente. ¿Y estaríamos hablando de un proceso de duelo, Tati? 100%. 100% la maternidad, así como yo les decía ahorita que la maternidad y el miedo van de la mano, la maternidad y el duelo son inseparables, ¿no? Yo tengo que hacer un duelo a lo que mi vida ha sido antes de ser mamá y a lo que yo he sido antes de ser mamá. O sea, es que yo pienso en mí antes de ser mamá y ahorita que soy mamá y yo digo, es como pensar en una extraña, ¿sabes? Yo digo, como yo no... Somos dos Soy personas dos completamente personas, sí. distintas, sí, total. Todo, porque es que todo se reestructura, ¿no? O sea, literalmente nuestras creencias, nuestros valores, nuestra manera de ver la vida puede cambiar. Yo hoy pienso y digo, hay muchas cosas que yo pensaba antes que hoy en día no las pienso igual. Sí, hay prioridades que tenía antes que hoy ya son cero prioridades para mí. Y sabes una cosa, Tati, yo que he pasado como por las etapas de Pablo, también cada etapa me implica un poco también empezar a reconocerme desde mi historia en la historia ahorita de Laura como mamá, ¿sí? Entonces yo pongo todo lo que yo traigo en esa maternidad con Pablo, ¿sí? Y hay momentos en que yo me acuerdo de frases de mi mamá y suena hasta chistoso porque yo nunca le voy a decir eso a Pablo, me oigo diciéndolo y digo, oh por Dios. ¿Sí? Entonces es también reconocer esa historia propia, ese aprendizaje y esa forma que tú fuiste criada y cómo tuviste la maternidad desde ser hijo, porque tú primero fuiste hijo. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que es lo que tú decías, un poco ir volviendo a construir y mirar en cada momento de la vida, ¿no? Sabes que a mí ahí hay una pregunta que yo me hago mucho a mí misma y es ¿qué mamá elijo ser hoy? ¿Qué mamá necesito ser hoy? ¿No? Porque además también ese momento es diferente. El día que mi hijo se enferma, él necesita una mamá distinta, ¿no? Claro, Entonces el día total. que Martín se enferma es como yo renuncio a todo, no hay ejercicio, no hay trabajo, no hay casa arreglada, es como hoy me necesitas, aquí estoy contigo, ¿sí? Diferente a la mamá que elijo ser, no sé, el día que se viene al colegio y hace jornada larga, ¿sí? Es como esta capacidad de observarnos y decir cuál es esa mamá que hoy elijo ser, cuál es esa mamá que mi hijo y que yo necesitamos hoy, porque también hay días que yo no puedo maternar al 100 hoy, ¿sabes? Hay días que uno dice, es que no doy, ¿no? Tuve una mala noticia, tuve una mala noche, también estoy enferma, y es desde ahí también puedo tejer una maternidad muy bonita, muy honesta, muy humana y muy compasiva. Tú decías algo que me parece divino, no solo para la maternidad, sino para la vida en general, Sí. el actualizarnos también, ¿no? Cada momento de vida requiere algo diferente. Esto yo lo digo en mis consultas, seas mamá o no seas mamá, la vida requiere que te actualices, ¿no? Yo no puedo pretender ser hoy la misma que era cuando tenía 15 años, ¿sí? O en 10 años no puedo pretender ser la misma que sea hoy,
pero en verdad a veces nos quedamos, no sé, como el computador que uno nunca actualiza, ¿no? Y es como ya no carga, ya no hace nada porque nunca lo actualicé y nos pasa a nosotros, ¿no? Muchas veces nunca, o sea, no nos actualizamos, nos quedamos ahí como obsoletos, contándonos la misma historia, repitiendo los mismos patrones y es la vida requiere que te actualices, siempre. Total, total. Tati, y en tu experiencia, digamos, ¿qué has visto cuando a estas mujeres quizás les cuesta un poquito más aceptar este duelo? O sea, ¿cómo qué le recomendarías a una madre que quizás le está costando ese proceso de aceptación, como de soltar un poco como esa versión previa de sí misma? Acá somos 3 psicólogas, pues recomiendo terapia siempre. Sí, total. O sea, es como yo sí creo que hay momentos de la vida que requieren que nos acompañen, ¿no? O sea, incluso así te esté haciendo fácil hacer el duelo, es que todo va a cambiar, todo, ¿no? Como si estás en pareja, tu relación de pareja va a cambiar, si no estás en pareja, la manera en la que te relacionas con el mundo también va a cambiar, o sea, todo se va a hacer distinto y es que lindo que te acompañen, pero, bueno, sí, ve a terapia, pero en caso de que no puedas ir a terapia, habla de esto con personas, ¿no? Usa tu red de apoyo. A mí me parece importantísimo que la maternidad vaya acompañada con una red de apoyo, ¿no? Se nos olvida que antiguamente se maternaba en comunidad, ¿no? Las tribus indígenas todavía maternan en comunidad y es claro, es que necesitamos comunidad para atravesar este cambio de vida que es tan, tan intenso. Entonces es como si yo me siento con una persona a contarle esto que estoy sintiendo, pasa algo muy poderoso cuando lo ponemos en voz alta, ¿no? Solo hablarlo ya es sanador. Entonces es primero reconócelo en amor y compasión y decir, "Uf, me está costando y desde ahí elige qué quieres hacer, ¿no? Desde ahí elige como ese movimiento de o voy a terapia o lo hablo con alguien o voy más despacio, ¿no? Yo hago mucho énfasis en esto en mis consultas es que no hay afán tampoco, ¿no? No hay una sola manera de maternar y que en 6 meses tengo que tenerlo resuelto, es ve despacio, te está costando, ve despacio, ¿no? Como vamos con calma, pero me voy acompañando en esto con mucha ternura y con mucho amor. Yo creo que hay que normalizar un poco más el pedir ayuda. Hoy, cuando estábamos hablando antes, organizando un poco las ideas, a mí me llamó mucho la atención cuando tú contabas que desde lo simple es que podemos pedir ayuda, ¿sí? Tú nos decías, por ejemplo, tengo que sacar el perro, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Bueno, y si pido ayuda, pero son en cosas sencillas que a veces podemos hacerlo en el día a día y que no nos implica como desprendernos tanto de esa imagen de mamá, pero sí podemos darnos un respiro, ¿sí? Y yo creo que ese pedir ayuda implica renunciar a la perfección. Total. ¿No? O sea, como yo acá con mi chaqueta perfecta y me la estoy quitando porque hace calor, pues al final esa es la vida también, ¿no? Es qué paso necesito hacer, qué paso necesito dar para que sea más fácil ese camino, para que sea más fácil la maternidad. Y, ay, no hay nada más rico que pedir ayuda, ¿no? Como que uno a veces tiene demasiadas cargas mentales. Yo hago un ejercicio muchas veces en consulta con las mamás y es, ok, escribamos todo lo que tienes, todo lo que te está cargando. Porque están las cargas visibles, que es como llevar a mi hijo al colegio, listo. Pero ¿cuáles son esas cargas invisibles que están ahí también? Y son miles. Y es que puedes entregar, ¿no? Y al final podemos entregar demasiadas cosas, ¿no? Podemos entregar, no sé, que sea otro el que hace la lonchera, o pagarle al colegio para que le dé la comida en el colegio, o pedirle una ayuda a una amiga que me lo recoja los días que estoy corriendo por eso, ¿no? Es como aprendamos a usar lo que tenemos cerca, ¿no? Y es una fortuna cuando tenemos red de apoyo. Cuando no la tienes, constrúyela desde cero, pero empieza poco a poco a reconocer que somos seres sociales, ¿no? Esto es más allá también, vuelvo y digo, ¿no? Todos estamos hablando de maternidad, pero mucho de lo que estamos hablando aplica para todo en la vida. Es tener una red de apoyo, pedir ayuda, nos hace la vida más fácil también. Y tenemos esta idea de que si pedimos ayuda, estoy molestando, estoy incomodando, está mal, no soy suficientemente buena para lograr las 1000 cosas que tengo que hacerlo. Y yo siempre pongo una pregunta en consulta, es, tú eliges, ¿te haces la vida más fácil o la vida más difícil? O sea, es tu decisión. La vida va a ser la misma, tú eliges cómo la transitas. Pedir ayuda te la hace más fácil, ¿sí? Hacerlo todo tú te la hace un poquito más difícil, ¿no? Y ya es como la opción es tuya. Total.
Mi Anto, hablábamos también un poco preparando el podcast, hablábamos de esa comparación, ¿no? Sí. De cómo nos comparamos, de cómo miramos al otro y bueno, un entorno que nos tiene también bombardeado en miles de cosas. Entonces, pues, digamos, desde esa parte, desde la comparación, ¿tú cómo lo percibes o cómo lo has visto en Sí. mamás, en consulta? Sí, total. Yo creo, Tati, que y Lau, que algo ahí como que juega mucho es el tema de las redes sociales. Entonces, yo creo que constantemente estamos bombardeadas de información de, pues, mujeres perfectas, madres perfectas, vidas perfectas, casas perfectas. Y de cierta forma, una pregunta que nos cuestionábamos con Lau es cómo este tema de las redes sociales influye en esa relación como de idealización de la maternidad y en general de la vida, que tú de pronto también lo hayas visto en este trabajo con madres. Yo creo que hay que entender que no hay una sola manera de maternar. Nosotras nos sentamos acá, hablamos de la maternidad, pero si sentáramos a 5 mujeres más, todos vamos a hablar desde nuestra experiencia. Entonces, lo primero es entender eso, ¿no? No es como maternar, no tiene una ruta marcada, no son unos pasos a seguir, sino que cada maternidad es diferente, porque cada hijo requiere algo diferente, porque cada familia requiere algo diferente, porque cada contexto requiere algo diferente. Mi maternidad que tengo un hijo no es lo mismo que la de mi amiga que tiene 3, ¿no? Y yo lo veo todo el tiempo, ¿no? Ella vive colapsada, claro, tienes 3, yo tengo uno en el que tengo que pensar nada más. Sí, entonces es muy diferente. Y acá, antes de terminar de responder la pregunta, acá ahorita yo les decía como que mamá necesitas tú ser, nuestros hijos también necesitan algo y no podemos perder de vista esto, es qué necesita mi hijo, porque eso también me va a dar pistas de mi maternidad, ¿sí? No es lo mismo tú maternar a un niño que es súper sensible y que todo en la vida le duele un montón, al niño que al contrario es así súper enérgico y va dando brincos y saltos y se quiere comer al mundo y quiere saltar en paracaídas a los 7 años, ¿no? O sea, son 2 experiencias de vida muy distintas. Entonces yo creo que cuando empezamos a compararnos, olvidamos esto que está en nuestro. Yo en consulta siempre lo explico con unas flechas, ¿no? La comparación es como un montón de flechas afuera, toda la mirada afuera, y en esa mirada afuera deja de haber espacio para mí, ¿sí? Entonces es volver a poner la mirada en mí. Nos comparamos por lo que decíamos ahorita, de entender que somos seres sociales, y es natural ver al otro, ¿no? Es como veo al otro, pues porque es que al final lo tengo y pues ahora en redes sociales más, pero es recordar que solo estoy viendo una parte de la vida del otro. Sí, y yo se los cuento desde mis redes, claro, yo puedo poner una foto divina de mi hijo y el super plan perfecto, pero nadie sabe qué pasó antes o qué pasó después. De pronto veníamos teniendo un día perfecto y después, no sé, una pataleta muy dura o de repente yo me sentí muy cansada o de repente mi esposo se desbordó o lo que sea. Y es frente a las redes sociales, es entender que cada quien habla desde su lugar, que solo vemos una parte, que no todos tienen información cierta también, ¿no? Hay mucha gente que sale a hablar de maternidad sin tener un conocimiento real y que no a todos nos va a servir lo mismo. También eso es súper importante, ¿no? Incluso yo puedo leer, ya ni siquiera en cuestión de redes, puedo leer grandes libros de teoría hermosas, divinas, y en mi maternidad no sirve. Sí, es bueno. Y no les pasa un poco también como psicólogas en situaciones de la vida o en la maternidad. Es como tú como eres psicóloga, entonces esto para ti es tan normal, es tan fácil de llevar que yo digo, no, o sea, el berrinche, la pataleta o por ejemplo, con mi hijo ya más grande, el que empezó a salir, ¿sí? Pues yo lo manejo desde mi lugar humano, no lo manejo desde es que ahí no somos psicólogas, ahí somos madres. Ajá. Sí, ahí sí, a mí que, o sea, pues sí, yo uso muchas cosas con Martín, pero pues al final yo soy tu mamá, ¿no? O sea, yo aquí no vengo a ser psicóloga, sí, hablamos de emociones y te enseño a respirar y todo, sí lo hacemos, pero pues soy mamá y hay días en verdad, y lo digo con toda honestidad, hay días que no puedo. Sí, hay días que es como que me levanto con la gotita de la paciencia así y al primer medio llanto yo ya estoy que exploto por dentro y es como, es humano. ¿Qué pasa? ¿Qué elijo hacer en ese momento, no? O sea, es como que ahí es donde entrábamos ahorita de esta conciencia de autoobservarme. Yo me doy cuenta cuando mi copita está llena y yo sé que me ayuda, ¿sí? O sea, yo
Ahí uso red de apoyo, entonces llamo y le digo a alguien, ven y trae a tu hijo para que Martín se entretenga, o lo saco al parque, o le propongo un plan como sentémonos a colorear, ¿no? Que me, o sea, me va bajando y me va calmando, ¿sí? También ahí es importante cómo me conozco para yo acompañarme a que mi maternidad sea más fácil también cuando lo necesito. Como me hago la vida más fácil Sí. en ese sentido. Yo creo que tal vez se trata de no ser la mamá perfecta, no ser la mejor mamá, de entender que nosotros también somos aprendices en esto, ¿no? Y vernos también con esa humanidad que tú dices, pero también de una manera más compasiva. Es ahí donde... Me hiciste acordar, a mí me encantan los libros infantiles, ¿no? O sea, es como, yo siento que los libros infantiles son más para los adultos que para Total. los niños. Totalmente. Sí. Y hay un libro que se llama La niña no tan perfecta. El otro día saqué una reflexión de esto. Y es una niña que nunca cometió errores. No me acuerdo exactamente el nombre porque lo tengo en inglés, pero es una niña que nunca ha cometido errores y comete el primer error de su vida. Y Ok. claro, ya queda como en shock, como me equivoqué, y cuando se equivoca se empieza a reír de ella misma. Y entonces en el libro cuenta que a partir de que se equivoca, su vida empieza a ser mucho más libre. Se da el permiso de no combinar la ropa, se da el permiso de ensuciarse, se da el permiso de que su comida no sea tan perfecta, y empieza a descubrir que en esa no perfección hay mucha libertad, hay mucho gozo. Y a mí me encanta ese libro porque yo en consultas tengo muchas mujeres batallando con la perfección desde la maternidad y la no maternidad. O sea, Total. esto, Ujú. esto nos cala a todas las mujeres al final. Y es que Total. vivimos en un contexto, en una sociedad actual que le exige a la mujer ser muy perfecta, ¿no? Es como, no nos basta con ser una cosa, ¿no? Es como tengo que ser mamá, tengo que ser esposa, tengo que trabajar, tengo que ser súper exitosa, pero tengo que asistir a todas las cosas del colegio, pero también tengo que salir con amigos, pero tengo que hacer ejercicio, pero me tengo que ir de viaje. O sea, es como una cantidad de cosas a las que genuinamente no llegamos. O sea, energéticamente no podemos llegar a ese lugar. Entonces, a mí este libro me recuerda cuánta libertad, cuánto gozo y cuánta dicha hay en poder decir, ¿sabes qué? Elijo no ser perfecta. Elijo no llegar a todo, elijo renunciar a la perfección, elijo ser más humana. Y por eso en este podcast estamos hablando hoy de una maternidad humana, no de una maternidad de pasos o de reglas o te vamos a decir 10 cosas para ser una mamá perfecta. No, acá la apuesta es otra. Acá la apuesta es recordar y entender que la maternidad te cambia, que la maternidad implica un duelo, que la maternidad implica una renuncia a cómo ha sido tu vida, implica volver a reconstruirte, implica conocerte, implica conectar sí o sí con tus emociones, pero que la maternidad también requiere de tu parte mucha ternura, mucha compasión, un discurso muy dulce contigo y sobre todo no perderte de recordar pues, que eres humana, eres muy humana, seas mamá o no. Sí, total. Total, total. Maravilloso, maravilloso, Tati. Yo realmente pues tenía una última pregunta, pero creo que tú ya la has contestado a lo largo de toda esta conversación y es, digamos, como si pudieras decirle algo a estas madres que hoy sienten culpa o que sienten que no lo están haciendo bien, ¿qué les dirías? O sea, como para ir dándole cierre a esta conversación. Que nadie lo está haciendo bien, ¿sabes? Como yo partiría de ahí, es Sí, claro. Total. nadie, ¿no? Ni la mamá que se ve perfecta en redes, ni la que escribió tremendo libro, ni la que tiene tremendo podcast, no, o sea, al final es que estamos en este camino juntos, ¿no? Es así como tu hijo está viviendo su vida por primera vez, tú también estás viviendo esa maternidad por primera vez, así sea tu tercer, cuarto y quinto hijo, ¿no? Porque volvemos a decir, es como cada hijo requiere también algo diferente. Entonces, lo primero es como nadie lo está haciendo perfecto, nadie lo está haciendo bien, nadie sabe qué está haciendo, es casi que vamos improvisando sobre la marcha. Entonces, es como, quitémonos esa maleta que pesa tanto de hacerlo todo bien siempre, de tanta expectativa y tanta cosa, y simplemente yo hago mucho énfasis en mis consultas de simplemente permitámonos ser con mucha conciencia, pero permitámonos ser. Ok. Pues Anto, Tati, gracias. Creo que fue un espacio maravilloso. A ustedes, mamás caobos, papás caobos, queremos decirles que gracias por escucharnos y les dejamos una pregunta a ustedes también para que se la lleven en el corazón. Si pudieras decirle algo hoy a
a ti como mamá o a ti como papá, desde un lugar amable, ¿qué te dirías? ¿Qué te dirías hoy desde esa compasión y desde esa amabilidad? El mensaje que también queremos decirles es muy importante porque a veces en estas conversaciones hablamos algunas estrategias o situaciones o cosas que hacemos en consulta. Entonces recuerden que nunca un podcast y la información que nosotros estamos dando acá reemplaza un tratamiento o una terapia. Entonces sean responsables y si necesitan ayuda, pues búsquenla, porque es ser más consciente y amable con ustedes mismos. Gracias, niñas. Gracias a ustedes, Gracias. estuvo divino. Estuvo Gracias, divino. chao. Acabas de escuchar el podcast del Gimnasio Los Caobos.